Este es un lente de cine, este es el Sirius 50 milímetros T2.9 y este es un lente de fotografía, este es el Viltrox 16 milímetros f1.8. Pero ¿por qué este es F y este es T? Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad vengo a hablarles de algo que me preguntan mucho y es ¿qué diferencia hay entre un lente de cine y un lente de fotografía? Porque unos lentes dicen, por ejemplo, T2.9 y otros lentes dicen F.18 o F.14, lo que sea. ¿Por qué unos dicen F y por qué otros dicen T? ¿No? Entonces, a partir de hoy, mis Saiyajin, usted lo va a entender. Comencemos con los lentes de cine. Este es un 50 milímetros T2.9, T de tetero, 2.9. Pero la T ¿de qué es? De transmisión de luz. Significa que la luz que entra por aquí es exactamente la misma luz que sale por acá. No hay cambios en esa luz. ¿Y eso para qué nos sirve? En el cine, cuando usamos varias cámaras, necesitamos que todas las cámaras sean homogéneas. Entonces no puede haber ningún factor que cambie esa luz en algún lente y en alguna cámara, ¿vale? En cambio, en los lentes de fotografía sí va a haber alguna variación cuando entra aquí la luz. No va a ser la misma luz que sale por acá, digamos que es menos precisa, pero algunos piensan que la F es de focal y no, la F es de fracción. Usted dirá, ¿de fracción? ¿Por qué de fracción? Aquí le tengo una grafiquilla que usted lo va a entender mejor. Póngale pues cuidado. Aquí hay una camarilla y aquí está su lentecillo y aquí hay una vaina que se llama centro óptico. ¿Por qué dice centro óptico? Porque a partir de aquí ya sale la luz directo al sensor. Es la luz ya que ha pasado por todos los lentes o por todos los cristales de este lente. ¿Listo? Esta distancia es la que nosotros conocemos como 30 milímetros, un lente de 50 milímetros, ¿vale? Y cuando decimos, no, 50 milímetros dividido, por ejemplo, 1.8, significa, y lo vamos a hacer en la calculadora, que si cogemos, por ejemplo, un lente de 50 milímetros y lo divido por 1.8, nos va a dar 27.7. Es decir, el diámetro de ese rotico, de ese diafragma abierto, es de 27.7 milímetros. Ahora, si un lente de 50 milímetros yo lo divido por 1.2, o sea, un lente, un G Master, creo que es 1.2, nos va a dar 41.6 milímetros. Significa que esa distancia o ese diámetro de ese diafragma abierto va a ser muy grande, va a pasar mucha luz. Obviamente por eso los lentes, entre la F sea más pequeña, póngale usted un F1.2, el lente es más grande porque el roto es más grande. ¿Me entienden eso? Ya por eso usted también puede deducir que, por ejemplo, si tenemos una cámara Sony y una cámara Nikon, por ejemplo, los dos full frame, por ejemplo, con un lente F1.8 de 50 y uno F1.8 de 50, si pudiéramos, en un mundo imaginario que pudiéramos intercambiar los lentes, no va a ser igual. De pronto no van a enfocar igual. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿No es el mismo lente? Solamente que no, porque hay un factor que sí cambia y es este centro óptico, porque el centro óptico es desde donde sale la luz, la distancia que hay al sensor, y obviamente en un lente, por ejemplo en una cámara Nikon, ese sensor puede estar más adelante o más atrás. Por eso usted necesita comprar adaptadores, no solamente por montura, sino para que adapten esas distancias de más o de menos que tiene la cámara cuando usted cambia el lente a una cámara de otra marca. ¿Listo? ¿Capichi? Por eso la gente dirá, hay gente que dice, no, pues deberían tener toda la misma montura y no sé qué. No, cada marca no construye su cámara con una distancia desde ese centro óptico hasta el sensor diferente a otras marcas, simplemente pues por mecánica, por tecnologías, por mil vainas, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. ¿Listo? Dicho eso, que es lo más difícil de explicar, esta vaina de la F de fracción y la T de transmisión, hay otras cosas que también diferencian a estos lentes. Por ejemplo, estos lentes no tienen autoenfoque. Usted dice, ¿pero por qué no tienen autoenfoque esos lentes? Si son de cine, deberían ser mejores. No, en el cine usted no necesita que tenga autoenfoque porque usted necesita tener el control de qué es lo que va a enfocar. Vamos a ver unas imagencillas por aquí que yo tengo muy chéveres. Por ejemplo, miremos esta imagen que es una imagen de la serie The Last of Us. Esto lo estoy sacando de un canal de YouTube que se llama Studio Binder, que me gusta mucho, hablan mucho de estas cosas. Y nomás en esta imagen, si ustedes ven, la señora aquí está desenfocada.
súper desenfocada. Y acá está en foco. ¿Listo? Miren esto. Entonces, si usted ve a esta señora en foco, miren que esta pared de aquí ya está enfocada y acá hay enfoque. Yo ya puedo deducir que esto de aquí se lo aumentaron. Esto no fue real y esto ya es aumentado en computador. Pero miren lo bonito del desenfoque que tiene un lente de cine. Pero veamos algo de movimiento. Póngale cuidado a esta imagen. La señora va a salir y se va a enfocar y a desenfocar mientras ella se está moviendo, porque estamos teniendo un lente de cine, ¿no? Si ese lente no fuera de cine, sino un lente de fotografía o bueno, que este lente tuviera un enfoque automático y enfoca a la señora nunca entraría en desenfoque. Eso al final queda una imagen muy digital. Ustedes cuando ven una película, ustedes inconscientemente están viendo desenfoques y enfoques porque es lo natural, como ve el ojo. Usted nunca ve todo enfocadito, no lo ve así. Usted no ve las cosas así. Entonces miremos la escena. Vamos a ver. Vámonos por aquí. Pillemos la señora, mírela. Foco, desenfoco. Mire, ahí está desenfocada. Ahí está desenfocada, ahí se enfocó, ¿me entienden? O sea, como ella se está moviendo, el lente se enfoca y desenfoca, pero eso es lo bonito del cine, da un look diferente a estos movimientos, ¿listo? Por acá yo tengo otro, vamos a mirar a ver, miren aquí por ejemplo al Pedrín Pascal, este man aquí tiene desenfocada la punta del arma y miren cómo lentamente llega hasta su cara enfocada y vuelve a desenfocar atrás. O sea, los lentes de cine tienen estas bondades, hacen unos desenfoques muy bonitos, muy orgánicos. Eso no lo hace un lente de fotografía. Pillen por ejemplo en esta escena cómo se enfoca y desenfoca la cámara cada rato. Una escena dentro de un carro, una persecución y el camarógrafo está dentro. Miren toda la escena, vamos a dejarla correr. Pillen, ahí se enfoca ella, pum, desenfoque, avión desenfocado, tum, enfocado atrás, bien enfocadito todo el infinito, súper chévere. Entró en foco, se desenfocó otra vez. Ahorita enfocado hacia el frente del carro. Miren, se enfocó otra vez. Se enfoca y se desenfoca. Todos estos movimientos en esta escena no son posibles con un lente de fotografía. Literal, no se pueden hacer. No quedaría tan orgánico. Así lo pongas en manual, no vas a poder hacer este tipo de primero que se vea como de cine y segundo que tenga este dinamismo que da un lente de cine. Entonces, por lo menos aquí este man quedó enfocado, el brazo totalmente desenfocado y toda la atención se va a lo que está enfocado, que es el viejo Pedro Pascal ahí. ¿Pillen? O sea, estos lentes de cine le transmiten mucho a la película, le transmiten mucho a la historia, ¿no? Entonces, por eso es que los lentes de cine tienen ese plus, ¿no? En el tema del video. He dicho. Miren aquí esto. Miren estas imágenes. ¿Por qué sean estas imágenes tan chéveres y no van a tener ruido? Porque los lentes de cine tienen otra cosa muy chévere y es que tienen unas aperturas bastante grandes. Hay lentes de 1.1, 1.2, son muy grandes esas aperturas de diafragma que dejan entrar mucha luz. Entonces también dan una sensación muy chévere y se comportan súper bien en baja luz. ¿Listo? Pues les quería decir eso también. Otra cosa chévere de los lentes de cine es la cremosidad que nos da. Miren tan cremoso que es no sé cómo decirlos. Las imágenes no se ven digitales, no se ven tan nítidas y tiene ese pequeñísimo desenfoque que lo hace ver muy natural y muy chévere. Por ejemplo, yo por acá tengo este es un video de Peter McKinnon. Les recomiendo este canal y este video que se llama The Book and Shot. Es muy bacano. Entonces el hombre aquí está sacando una fotografía, eso se trata su video, y al final saca una fotografía espectacular donde él está buscando la mayor nitidez en toda la fotografía. No puede estar en desenfoque, nunca va a estar en desenfoque porque él quiere que eso sea todo muy bien enfocadito. Por eso él no necesita un lente de cine, él utiliza un lente de fotografía. Entonces recuerden, en fotografía necesitamos todo muy, lo que mayormente se requiere es que todo esté muy bien enfocado, muy bien enfocado. En cambio en el cine no, lo que queremos es evitar esas imágenes tan digitales. Yo me acuerdo que cuando llegaron los primeros Blu-ray era muy chistoso porque estos Blu-ray cuando llegaron y usted colocaba una película, parecía esa película que había sido filmada en el patio de su casa. Todo era tan nítido que se veía irreal, se veía raro, las películas habían extrañas y uno decía, no, eso no se ve chévere, no. Se ve tan nítido que se ve raro, se ve mal, pero no era la nitidez, era que todo estaba tan
tan enfocado que se veía muy digital la imagen, como de mentiritas. Algo que tienen estos lentes de cine es que son mucho más costosos. ¿Por qué? Porque tienen unos vidrios muy especializados para dar esos look que simplemente viéndolo usted se da cuenta que es un lente de cine. Por ejemplo, los lentes de cine que pues yo siempre he revisado, por lo menos con los que hicieron The Last of Us, es un lente que es el lente Cooke S4 35 milímetros, un lente de $17,900, un aparatico así que vale todo poco de plata. Y no crean que eso es lo único que cuestan estos lentes. Vea, aquí por ahí pasa, ¿no? 26,000, 25,000, lentes muy costosos. ¿Por qué? Porque necesitamos toda la transmisión de luz igual e idéntica. Incluso estos lentes tienen aquí unas sierritas, ¿no? Estos son unas sierritas. ¿Para qué sirven esas sierritas? Para colocarles follow focus, se llama, o enfocadores, y eso es manual. Entonces, cuando una persona está así, uno lo va enfocando manualmente. O otra persona que se llama foquista estará al lado del camarógrafo buscando el mayor enfoque en las escenas. ¿Listo? O voy a enfocar aquí, luego voy a enfocar a este man, luego enfoco aquí, ¿listo? Es un manejo de enfoques bien chévere que le da ese look a las películas. Miren, Saiyajines, esta es mi cámara montada con un lentecito chiquito de cine y miren, esto lo puedo mover, vea. Y aquí cuando muevo esto, ese es el follow focus, miren. Ahí mismo se va moviendo el lente. Por eso esto tiene sierritas, porque esos lentes no tienen autoenfoque y mejor que no lo tienen, porque si no esto enfocaría lo que quisiera y yo no, yo quiero enfocar lo que yo quiero. Al principio uno se atortola mucho con esto, pero yo ya le estoy cogiendo el tiro, no es tan difícil, es solamente practicar y usted va a hacer unas tomas muy bonitas. Voy a hacer un video sobre estos lentes Sirio que viene después de este que usted está viendo y les voy a mostrar cómo enfoco y desenfoco o cómo me salieron las tomas mejor. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo ese dato. Pero Saiyajin, no se me vaya a poner triste, tengo buenas noticias, no todos los lentes de cine son de miles y miles de dólares. Para presupuestos más módicos como uno, ¿no? Como la gran mayoría de los que nos gusta este mundo del video, hay lentes también de un presupuesto más acomodado. Por ejemplo, yo utilizo mucho, o pues acabaron de llegar, pero no es que utilice mucho, apenas me llegaron, ya viene video de esto, los lentes Sirui, yo tengo los Nightwalker, los investigué, me parecen muy bonitos, tienen montura de Sony, o sea que no tenía que comprar ningún adaptador. Por ejemplo, este lente de aquí, miren, este Nightwalker de 24 milímetros cuesta $331. Sí, usted va a decir, no, eso es mucha plata puesta en pesos. Sí, yo sé, tranquilo, pero pues algo tiene que costar, ¿no? Tampoco lo van a regalar. Esto, a comparación de los 17,900 que cuesta un Cooke, uno chiquitín, que cae del mismo tamaño, pues digamos que, bueno, hay un rebajón, ¿listo? Pero también hay unos lentes que me están gustando mucho y los he mirado mucho, que son estos, la marca de ZO Film. Estos de ZO Film los usan mucho los youtubers filmmaker, también los usan mucho para hacer publicidades, propagandas, videos musicales, y están muy chéveres y son lentes que vienen de $1,400 y a veces los han rebajado a $1,200. Sí, también sigue siendo un dinero importante para un lente, pero con lente de estos usted tiene una imagen sacada del estadio muy chévere. Otra marca que me gusta mucho y que también estoy revisando es la Nisi, y estas los lentes van desde $1,078, por esos lados rondan los lentes de ellos. Lo chévere de Nisi es que tienen montura de Sony, pero yo de consejo les digo que si ustedes van a empezar a comprar lentes de cine de más de $500 tipo Nisi o estos de acá, estos de ZO, yo creo que empiece a comprarlos con una montura o PL o L, ¿no? Que es como el estándar del cine, de las cámaras Panasonic, de las cámaras como las Magic, ¿no? Son montura L o PL, ¿no? Ahí les tiro ese dato. Si usted se va a mover en Sony, pues, por ejemplo, en estos de ZO Film necesitará pues comprar el adaptador, porque ellos no tienen montura Sony. Listo, mis Saiyajines, espero que este video les haya servido y ya sepan por qué un lente de fotografía es F y un lente de video es T. Saiyajines, hasta aquí este video, y pues si les gustó pues denle un like y lo invito para que se suscriba a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, Saiyajines, nos vemos en mi próximo video, que es de los Nightwalker, creo que es el que viene. Chao.